Abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Abran sus Biblias en el libro de Zacarías, hijo de Beraquías, capítulo número 3. Zacarías, capítulo número 3. Así dice el Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitad de esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El título del sermón es Vistiendo la impecable justicia del Hijo. Vamos ahora. Nuestro Señor y Dios, Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y reverencia en este día del Señor. Y te pedimos, nuestro Señor, que nos ayudes a comprender lo que dice tu palabra, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros para que nos dé el entendimiento, que nos ayude a ver lo que es la justicia de Cristo, que nos ayude a ver cómo Él nos manda a guardar sus mandamientos. También que nos ayudes a ver cómo tú estás edificando a tu iglesia bajo estos oráculos que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de la boca de Zacarías, tu profeta. Te pedimos que nos apoyes y que bendigas tu palabra y que traiga mucho fruto a través de esto, porque te pedimos todo esto para gloria de nuestro Señor Jesucristo, el excelso renuevo, el Rey de Reyes. Amén. Amén. John Bunyan era uno de los famosos puritanos, también conocido como uno de los padres bautistas. Él era un bautista reformado. John Bunyan escribió en El progreso del peregrino lo que es las aventuras de Cristiano, de cómo él sale de la ciudad de la destrucción y va rumbo a la ciudad celestial. Pero hay una parte que yo creo que John Bunyan pudo identificar muy bien, y es cuando el cristiano atraviesa un lugar donde se encuentra Apolión, lo que es como un dragón que se aparece a Cristiano, y él le dice a Cristiano lo siguiente, dándole acusaciones, lo cual es un reflejo de cómo Apolión es un reflejo de cómo él imita al acusador, a Satanás. Y dice así: tú te desmayaste, estableciéndote al principio cuando tú estabas casi ahogado en el golfo de la desesperación.
Tú intentaste caminos equivocados para deshacerte de tu carga cuando debiste de quedarte quieto hasta que tu príncipe te las haya quitado. Tú te dormiste pecaminosamente y perdiste tu objeto valioso. Tú también estuviste casi persuadido de volver a la vista de los leones. Y cuando tú hablas de tu viaje y de lo que has escuchado y visto, tú internamente deseas la vanagloria en todo lo que tú dices y haces. Nosotros podemos ver estas acusaciones y cuando nosotros volvemos a lo que es nuestro texto, vemos que está en el mismo sentir. Zacarías está profetizando lo que ha visto en sus visiones sobre la restauración del pueblo de Israel después de volver del exilio. En estas visiones llega el capítulo número 3, en donde Zacarías dice lo siguiente, verso 1, me mostró al sumo sacerdote Josué. Y dice lo siguiente, y es al cual estaba delante del ángel de Jehová. Y vemos aquí el verso número 1, la segunda parte dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Piensa que estás por compadecer ante el tribunal de Dios, el solemne y augusto tribunal de Dios, y estás delante de Dios el Hijo. Y a su diestra, lo que es un símbolo de autoridad, se encuentra Satanás, cuyo nombre significa acusador, y él hace su oficio, él es el acusador, y él está acusando a Josué. Como Josué es el sumo sacerdote, él es el representante de todo el pueblo de Dios. Y si Satanás está acusando al sumo sacerdote, significa que él está acusando a todo el pueblo de Dios. Pero piensa que tú estás en el lugar de Josué, porque de eso se trata la profecía. Estás siendo acusado por Satanás por cada uno de los pecados que has cometido en tu vida. Cómo has fallado con cada uno de los 10 mandamientos. Cómo has roto cada uno de los estatutos y de los preceptos del Señor. Y cómo Satanás es un testigo de tu pecado y de tu rebelión delante del Dios al que sirves. Josué significa en el hebreo Yahushua, que significa salvación, la salvación de Yahweh, la salvación del Señor. En el capítulo 3 se trata sobre la salvación del Señor a su pueblo. Vemos que Él está enfrente y delante del ángel de Jehová. Y si pueden buscar en sus Biblias, Éxodo capítulo número 23. Cuando el texto dice que Josué estaba delante del ángel de Jehová, a lo que se refiere es que él estaba delante, no de un ángel, sino de el ángel del Señor, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. En Éxodo capítulo 23, verso número 20, nos da una pequeña descripción y nos amplía el panorama de la persona del cual Josué está delante. Y así dice el Señor: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El texto nos está dando lo que es el carácter del ángel de Jehová, como es el ángel de Jehová es justo, como él es recto y como él no tolera el pecado. Y en el verso número 3 dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Por eso Satanás empieza a acusarle sobre los pecados tanto de Josué como de todo el pueblo. ¿Acaso nosotros podremos salir bien parados de este escenario? Dice el Señor en el Salmo 130, refiriéndose a este mismo tema. Dice así el Señor: oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
Él está enfrente del ángel de Jehová, quien porta el nombre del Señor. Él está enfrente de la justicia personificada, quien es por esencia justicia, rectitud, y Él no tolera el pecado. Ante ese escenario, vemos lo que es la gracia de nuestro Señor. Entonces, dice el Señor, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Lo que vemos aquí, hermanos, es la gracia de Dios a través de la elección incondicional. Como Dios ha escogido a su pueblo y a cada uno de los integrantes de su pueblo desde antes de la fundación del mundo, los escogió y los predestinó en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Él, por su pura gracia y misericordia, es que dice lo siguiente: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, su pueblo amado, te reprenda. Lo que vemos aquí es que Él se salvó de pura gracia. El pueblo del Señor se salvó de pura misericordia de Él. Por esa gracia Dios interviene, y gracias a su elección incondicional es que su pueblo es salvo de la ira venidera, de ese incendio. Por eso es un tizón arrebatado del incendio. Y dice el texto que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel del Señor. Al Zacarías ver que Josué está vestido de vestiduras viles, él mismo dice lo siguiente: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Lo que vemos aquí, hermanos, es como el Señor, el Hijo, en su misericordia y en su amor, en su compasión y en su bondad, ha desplazado el pecado que había en el pueblo del Señor. Y lo que vemos aquí, hermanos, en la palabra quitado, que aparece en el verso número 4, viene del hebreo, que es una palabra llamada abar, que significa atravesar, desplazarse o cruzar. Y la raíz en la que aparece esta palabra es la raíz hifil, la cual es una raíz de un verbo causativo. Es algo que es causado por el sujeto de la acción. Por eso vemos aquí, hermanos, que el pecado que le ha sido quitado a Josué y a todo su pueblo, es algo que el Señor mismo hace. No es por obra humana ni intervención del hombre, sino que es solamente por obra de Dios. Así que el texto dice: mira que he desplazado, he hecho quitar tu pecado. Y dice lo siguiente: y te he hecho vestir de ropas de gala. Lo que vemos aquí, hermanos, en cuanto a lo que es la salvación del Señor y de cómo Él ha quitado el pecado, incluye la redención del pueblo de Dios, pero también lo que es la herencia. Debido a que, si recordarán en la historia de José, su padre, Jacob, le regaló lo que era un vestido de colores, lo que significa herencia, de que él va a ser el heredero de todo lo que tiene, o de la doble porción de su padre. En Génesis 49, verso 22, José, al encontrarse con sus hermanos, él mismo les da vestidos, como dice lo siguiente. Génesis 47, verso 22. Él dice lo siguiente, de que Él le dio mudas de vestidos para que tuvieran lo que es una herencia junto con Él. Hermanos, lo que nosotros vemos aquí es cómo el Señor está salvando de la acusación de Satanás a su pueblo. Y si recordarán la introducción, cómo Apolión señala cada uno de los pecados que ha cometido Cristiano durante todo su trayecto,
Eso no se queda ahí, sino que Cristiano responde lo siguiente. Dice, todo eso es cierto y mucho más que dejaste de lado, pero el príncipe a quien yo sirvo y honro es misericordioso y listo para perdonar, pero haciendo a un lado estas infirmezas que me poseen en tu país, porque ahí se me han adherido, y gimo bajo ellas, lamentándome por ellas, y he obtenido el perdón de mi príncipe. Un creyente puede decir estas palabras de cómo él ha sido libertado de lo que es el pecado, pero aún en el proceso de santificación sigue con lo que es la reminiscencia del pecado. El creyente, como vimos hace un momento, no puede contribuir a su salvación bajo ningún mérito. El creyente no puede salvarse a sí mismo. Tenemos 3 razones por las que un creyente no puede salvarse a sí mismo. La primera razón es porque el creyente es criatura y su diferencia con el Creador es abismal, es infinita. Así como Dios es infinito, necesita satisfacer infinitamente a la justicia de Dios y no puede hacerlo por sí mismo. Así como decía el libro de Job, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Como la parábola de Jesús, diciendo, y cuando habráis hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Por lo que Dios no le debe nada a la criatura, sino que nosotros le debemos todo a Él. La segunda razón es porque cargamos con el pecado original, debido a que estamos bajo Adán, así como el apóstol Pablo lo demuestra en Romanos capítulo 5, verso número 12. Dice lo siguiente el apóstol: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el rey David también habla acerca de esta condición, diciendo lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Últimamente, esta doctrina del pecado original está siendo atacada por una herejía nueva llamada provisionismo, que cuando lo analizamos es neopelagianismo. El pelagianismo fue una herejía que se levantó en los tiempos de San Agustín, en donde Pelagio negaba el pecado original de la raza humana. Y lo que vemos ahora es un neopelagianismo, como esta doctrina, esta herejía vuelve a surgir, negando la enseñanza cardinal del pecado original. Y si nosotros, hermanos, la tercera razón, si nosotros, teniendo este pecado original, hacemos buenas obras, estas mismas buenas obras están contaminadas de nuestro pecado. Como decía el profeta Isaías, en Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. Nosotros no podemos ser justos tampoco por la ley del Señor. De modo, como dice el apóstol Pablo, que ninguno va a poder ser justificado por la ley. Ante eso, Dios en su bondad y en su misericordia envió a su Hijo amado. Y Él le dijo a sus padres humanos, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Jesús, este nombre, es la traducción de Josué del hebreo al griego, por lo que cuando vemos Josué en este relato, es el mismo nombre, es el nombre de Jesús en hebreo. Jesús significa Salvador. Él es el Salvador, siendo Él mismo el eterno Logos. Por lo que, como vimos hace un momento, Cristo no es una criatura, sino que Él es el Creador. Él es el Dios hombre, el Theántropos. Cristo mismo tuvo que nacer bajo una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, como hace un momento lo confesábamos en nuestra regla de fe, que es el credo. Al nacer por medio de la concepción del Espíritu Santo,
es como Él no carga con el pecado original que nosotros cargamos. Y de esa manera es como Él puede ser justo delante de Dios. Y si fuera poco, hermanos, Cristo mismo, a pesar de que Él era justo desde su nacimiento, Él no se detuvo ahí, sino que Él hizo buenas obras, como dice Pedro, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él vivió una vida impecable, Él vivió una vida justa y recta delante de Dios, haciendo milagros, señales, buenas acciones, las cuales nosotros nunca los podríamos llegar a rebasar en cuanto a su justicia. Si todos nosotros, hermanos, todas las personas que han vivido sobre este mundo, se sumaran todas las buenas obras que todos nosotros hemos hecho, no podrían llegar ni a la más mínima buena obra que Jesucristo ha hecho. A esta justicia que Cristo ha hecho por sí mismo, se le conoce como la justicia activa de Cristo. Esta justicia activa, nosotros la podemos recibir, hermanos. Desde el libro de Génesis se demuestra lo que es la doctrina de la justicia recibida, de lo que es la justificación, como hemos visto en nuestro texto. Como a Josué se le quitan esas vestiduras viles y se le desplaza su pecado para ponerle vestiduras de gala. En Génesis capítulo número 3, verso número 21, vemos lo siguiente. Yo se los leo, hermanos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como ellos estaban desnudos ante eso, por el pecado original, ellos estaban desnudos, pero el Señor Dios dice que los vistió de las vestiduras. Él tuvo que matar a un animal, a un inocente animal, para que ellos fueran vestidos y puedan ser justos delante de Él. Es un símbolo de lo que es la justicia activa de Cristo recibida por fe. El padre Abraham recibió esta justicia, así como dice San Agustín. Aquí es donde hallamos aquella sentencia de la cual hace mención el apóstol, recomendándonos y encareciéndonos de la divina gracia que creyó Abraham a Dios y se le reputó por justificación, para que no se enaltezca a circuncisión y rehúse admitir a la fe de Cristo a las naciones incircuncisas. Pues cuanto esto acaeció y se reputó por justificación, la fe de Abraham aún no se había circuncidado. Antes de las buenas obras de Abraham, Abraham había sido justificado por medio de la fe al creer la promesa que Dios le había hecho. El siguiente patriarca, Isaac, él mismo fue salvado por un carnero que se había enredado con sus cuernos por una zarza. Este inocente carnero fue sustituto de Isaac, de ser sacrificado. Cuando Isaac bendijo a Jacob, Jacob mismo fue vestido por las vestiduras de Esaú. Es otro símbolo de tener la justicia perfecta de Cristo ante el Padre y ser bendito por Él, ser bendito por Cristo. David hizo un salmo donde habla de esa justicia perfecta de Dios otorgada al hombre, diciendo lo siguiente: esta bienaventuranza: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y por último, si pueden buscar Jeremías capítulo 23, verso número 5. Hemos visto desde el Génesis, desde el Edén, cómo la justicia de Cristo ha sido revelada, cómo han pasado por eras, desde la era de los patriarcas hasta la era de David. Y ahora, en Jeremías capítulo 23, verso 5, vemos otra vez esta misma justicia que es recibida. Dice así el Señor en Jeremías capítulo 23, verso número 5: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
Yahweh Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Hemos visto que por el testimonio del Antiguo Testamento, al igual que del Nuevo Testamento, se habla acerca de esta doctrina de la justificación, de cómo nosotros, siendo pecadores, recibimos la justicia de Cristo. En la historia de la Iglesia se ha enseñado la misma doctrina que nosotros confesamos. San Clemente de Roma, este padre de la Iglesia, dice lo siguiente en su epístola a los Corintios: y por lo tanto, nosotros quienes por su voluntad hemos sido llamados en Cristo Jesús, no somos hechos justos por nosotros mismos, o por nuestra sabiduría o entendimiento o piedad, o por las obras, las cuales hemos forjado en la santidad del corazón, sino a través de la fe, por la cual el Todopoderoso Dios ha justificado a todos los hombres desde el principio del mundo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propio San Clemente testifica de la justicia de Dios desde el Edén. En la epístola a Diogneto dice lo mismo: en ese tiempo fuimos probados por nuestras propias obras para ser indignos de vida. Podría ahora ser concedida por la bondad de Dios, y que cuando nosotros hemos dejado claro que era imposible para nosotros mismos entrar en el reino de Dios, nosotros pudiéramos ser capaces por el poder de Dios. Él mismo dio a su propio Hijo como rescate para nosotros, el santo por el malvado, el inocente por el culpable, el justo por el injusto, el incorruptible por el corruptible, el inmortal por el mortal. Porque ¿qué más podría cubrir nuestros pecados en su justicia? ¿En cuál era posible para nosotros en nuestra maldad e impiedad para ser hechos justos, excepto en Él, solo el Hijo de Dios? Oh, dulce intercambio. Sin embargo, en la historia de la iglesia papista ha corrompido esta doctrina de la justificación. Y dice así el catecismo: la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Ellos enseñan esta colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. Y en el Concilio de Trento dice así la Iglesia romanista, Canon 9: si alguno dice que el pecador es justificado por la fe sola, entendiendo que nada más es requerido para cooperar en orden de obtener la gracia de la justificación, y que no es en alguna manera necesario que él sea preparado o dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. Pablo, al escribir la epístola a los romanos, él usa la palabra en el verso 17 del capítulo 1, que es dikaiosane, que es un término legal, que es ser declarado justo. San Jerónimo, este padre de la Iglesia, al traducir Romanos capítulo 3, 24, 28, el 4.5, el 5.1 y en Gálatas 2.16, usa la palabra justificare, que significa también declarar justo, pero abre también la puerta a otro término, que es también hacer justo, una acción para que el hombre sea justo por sí mismo. Sin embargo, San Agustín comprendió bien lo que es la doctrina que enseña la Escritura, a pesar de no saber griego. Pero aquí es donde viene de esta palabra la confusión que tiene a la Iglesia Católica, anatemizando el Santo Evangelio. Martín Lutero decía lo siguiente en la Reforma, en su prefacio a la Epístola de Romanos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es obvio, ¿no?, que los sofisticados disputando en las escuelas están engañando cuando ellos nos enseñan a prepararnos para la gracia por nuestras obras. ¿Les suena este lenguaje de prepararnos para la gracia, de cooperar, de ser dispuesto? ¿Cómo alguien puede usar obras para prepararse para ser bueno cuando él nunca hace una buena obra, sino una cierta renuencia o reticencia en su corazón? ¿Cómo es posible para Dios complacerse en obras que brotan de reticencia y corazones hostiles? Juan Calvino le respondió al cardenal Sadoleto cuando él intentaba hacer que el pueblo de Ginebra volviera al papismo. Calvino dice: mantenemos que en esta manera el hombre es reconciliado en Cristo para Dios el Padre, no por mérito propio, no por el valor de las obras,
sino por su misericordia gratuita. Cuando abrazamos a Cristo por fe, y viene como eso fue, comunión con Él. A esto le llamamos, como es la costumbre de la Escritura, la justicia de la fe. ¿Acaso has recibido de esta justicia activa del Hijo? La Iglesia, por medio de la fe, es revestida de esta justicia. Así como Juan vio en su visión a la Iglesia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pasivamente la esposa recibió la justicia de Cristo, que son las acciones justas del Santo de Cristo. Esta es la justicia activa de Cristo, recibida por medio de la fe para ser vestida como novia. Así es como la iglesia de Cristo puede ser justificada al creer en Cristo. Vemos aquí en el verso 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, lo que es un turbante. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Así es como en esta visión vemos la misma doctrina escrituraria, como la iglesia es vestida de la justicia de Cristo y como el pecado de nosotros fue imputado a Cristo, como decía la epístola de Ogneto, en este dulce intercambio. Y Cristo, en su justicia pasiva, Él por nuestros pecados recibe la ira de Dios en la cruz. Y Él mismo fue sepultado, fue muerto. Él descendió a los infiernos y resucitó para nuestra justificación, como dice el apóstol Pablo. Y de esa manera se pone en pie ahora el ángel de Jehová. Y dice el verso 6, el ángel de Jehová le amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduveres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Después de que Josué, el representante del pueblo de Dios, fuera vestido con estas ropas de gala, vemos que el Hijo le amonesta diciendo lo siguiente: que guarde los mandamientos del Señor y que siga los estatutos y preceptos del Señor. Hemos visto que ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Como Gálatas dice, que la ley es un maestro, es un pedagogo que nos lleva a Cristo. A eso se le conoce como el primer uso de la ley. Pero ahora Cristo está diciendo lo siguiente: que nosotros sigamos a la ley. ¿Y cómo puede ser que nosotros, habiendo sido justificados por la fe, volvamos a la ley? A esto se le conoce como el tercer uso de la ley, que ya no es para que nosotros podamos conseguir la salvación, sino que la ley ahora sirve para nuestra santificación. Cristo mismo le dijo a sus discípulos en el aposento alto: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Cristo mismo le dice a los discípulos que están bajo el Evangelio que si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora estos mandamientos, que antes eran testigos de cómo éramos injustos delante de Dios, ahora nos son una delicia y podemos decir: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Ahora nosotros amamos la ley de Dios porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo, porque amamos su ley. Cristo mismo en el aposento alto promete lo que es una herencia. Cristo está hablando en el verso número 7 como un profeta, como si fuera un profeta amonestando a su pueblo, diciéndole que sigan los caminos, sus caminos, y que guardaréis mi ordenanza. Cristo pide que nosotros sigamos a Cristo, a Él mismo, quien es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida en nuestra vida cristiana. Así como Juan vio a aquellos santos que seguían al Cordero por donde sea que Él iba, es como nosotros somos también llamados a que sigamos a Cristo por donde sea que Él va. Incluso, como dice el autor de Hebreos, fuera de la muralla de la ciudad, a padecer junto con Cristo, como también nos manda este texto. Cristo mismo nos había dicho que si le amamos en verdad, guardáramos sus mandamientos. Y Él no se queda ahí, sino que también promete una herencia para nosotros. Así como Josué fue vestido de ropas de gala, eso también significa una herencia que ha de recibir. Y Cristo mismo les dijo a sus discípulos también de la herencia que han de recibir. Y dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo mismo prepara una herencia para aquellos que han sido llamados y justificados, santificados y glorificados. Cristo mismo también nos promete que gobernaremos su casa, debido a que también Él nos hizo reyes y reinaremos con Él. Así también como decía el apóstol Pablo a Timoteo sobre la esperanza que él tiene en el ministerio junto con todos los santos. Palabra fiel es esta: si nos somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es el reinado que se le da al creyente por herencia al estar revestido de Cristo. Al amonestar el ángel del Señor a Josué, vemos que en este momento habla sobre esta visión. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Lo que habla este texto es de un simbolismo sobre esta profecía, y Él mismo nos llama a que nosotros pongamos nuestros ojos en el renuevo. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. En este momento, hermanos, nosotros podemos ver al renuevo, como lo leímos en Jeremías capítulo 23, de cómo Él iba a traer a su siervo el renuevo, al que nosotros llamamos Jehová, justicia nuestra. El texto continúa diciendo: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Si recordarán, en el verso número 1 y en el verso número 3, ¿quién está delante de Josué? Pueden ver en sus Biblias quién está delante de Josué en el verso número 1 y en el verso número 3. Si nosotros leemos lo que dice la Escritura, vemos que está el ángel del Señor delante de Josué. Y en el verso número 8 dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, como sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Es un simbolismo que habla. Verso 9: porque he aquí aquella piedra que puse de delante de Josué. Dice, esta única piedra, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esta piedra, hermanos, es un símbolo, como dice el verso 8, de la persona de el Hijo de Dios. Es el Hijo quien es la piedra escogida y preciosa, aquella piedra que fue desechada por los fundadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo les pide a su pueblo en el verso 7 que sean santos y sin mancha. Si pueden buscar en Primera de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 5. Cristo mismo les dice a su pueblo que pongan sus ojos en Él mismo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, es lo que nos habla este texto. Esto es la motivación para la vida cristiana, el poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y así, hermanos, como dice el texto de los 7 ojos,
En Apocalipsis 5:6 se habla de que el Espíritu Santo es esos 7 espíritus que están en la presencia de Dios. Es una referencia a los 7 ojos, a la persona del Espíritu Santo en su plenitud y en su omnisciencia. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4, él nos dice lo siguiente: acercándonos a él, piedra viva y desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios nos pide que veamos a esta piedra que ha sido escogida y preciosa. Y esto no se queda ahí, hermanos, sino aquella piedra preciosa que fue ofrecida como sacrificio mediante el Espíritu Eterno para satisfacer la justicia de Dios el Padre. Esta misma piedra dice lo siguiente: acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y en el verso 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El texto nos habla de que nosotros veamos a Cristo como precioso, como amoroso, quien es el amor en esencia, el amor personificado. El texto nos dice, hermanos, que nosotros amemos a Cristo y que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Amamos sinceramente a Cristo? ¿Acaso eso se refleja con nuestras vidas, con nuestra santificación, al guardar lo que es la ley del Señor? ¿Acaso nosotros tenemos a la ley del Señor como algo que era pasado, como algo del Antiguo Testamento? ¿Acaso nosotros despreciamos lo que dice la ley del Señor, incluyendo el 4º mandamiento que dice que nosotros guardemos el día de reposo? ¿Acaso nosotros nos ausentamos los domingos sin razón alguna? ¿Acaso nosotros seguimos nuestros propios caminos y nos llamamos así cristianos? El texto nos llama a que nosotros amemos a Cristo en espíritu y en verdad, a que le sirvamos a Él y que le tengamos por precioso y por amoroso. Después de esto, hermanos, el verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El texto no solamente nos llama a que nosotros seamos santos, sino que el texto va más allá de eso. Así como nosotros podemos ver en el verso número 10 de Zacarías. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El poder del Evangelio está en nuestra salvación, pero también el poder del Evangelio está en nuestra santificación. Y eso no se queda ahí, sino que también el poder del Evangelio está para que nosotros edifiquemos el templo espiritual de Cristo, que es compartir el Evangelio a otras personas, para que sean piedras añadidas a este edificio, a este templo santo y a este pueblo de sacerdotes y profetas. El Señor dice así en Zacarías capítulo 6, verso número 12, hablando de cómo se habrá de edificar el templo del Señor que estaba en los días de Zacarías, siendo construido por medio de Zorobabel y de Josué, bajo amonestación del profeta Ageo. Dice así en Zacarías capítulo 6, verso 12: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Es por medio de Cristo, quien es el renuevo, la raíz de Isaí. Esta raíz, este renuevo, es el medio por el cual nosotros edificamos el templo del Señor, como nos amonesta Pedro. Es por medio de Cristo, hermanos, por medio de su santo evangelio. Es por medio de esta profecía que nosotros, hermanos, estamos llamados a cumplir el verso 10 de esta profecía. Es que nosotros compartamos el evangelio
que convidemos a aquellos simples a venir a los caminos del Señor, a que nosotros sigamos enseñando en nuestros hogares y que mantengamos el culto familiar para seguir predicando el Evangelio y de esa manera edificar el templo del Señor. También somos llamados a ser ejemplo en el mundo, a no vivir como viven los otros gentiles, sino a hacer diferencia para que vean las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera, hermanos, vemos que aquí el verso se pone un poco extraño, hablando de que nosotros invitaremos a las personas debajo de una vid y de una higuera. Pero en lo que el texto está hablando, hermanos, es una referencia al templo espiritual del Señor, el cual se remonta desde el libro de Génesis, desde el jardín del Edén. Debido a que el jardín del Edén era un templo en el cual estaba el sacerdote, profeta y rey Adán. En ese templo, en donde las columnas eran los árboles, en donde no había un arca del pacto, sino que la presencia de Dios estaba ahí, en donde no se tenía que ascender por las escaleras para llegar al lugar santísimo, sino que ahí estaba el lugar santísimo. Bajo la caída, ese templo fue revelándose otra vez por medio de símbolos, como lo que fue el tabernáculo, como lo que fue el templo, que imitaban aquel primer templo del Edén, por medio de sus simbolismos y de sus hojas. El menorá que había era un símbolo del árbol de la vida, y podemos hablar de todos estos símbolos y señales que habían en el templo. Pero ahora en esta profecía, en donde se estaba construyendo el segundo templo, bajo órdenes de Zorobabel y también del profeta Josué, nos habla de el tercer templo, de el templo final, el templo escatológico, el templo de Cristo. El profeta Oseas también habla acerca de este templo en su capítulo 14, que el templo de Dios es por medio de los creyentes. Como dice Pablo, vosotros sois templo de Dios y en vosotros habita el Espíritu Santo. Cristo mismo dijo que Él es el templo, cuando Él hablaba de que destruyeran el tercer templo, el segundo templo, y que Él lo levantaría en 3 días. Por lo que vemos que Cristo y los creyentes unidos son el tercer templo, el perfecto templo de Dios en la tierra. Es el tabernáculo que va por el desierto, como dice el apóstol Pablo. Por eso Cristo mismo, del verso número 7, nos llamaba a la santidad. Y más atrás vemos que Él nos llamaba a que nosotros dejemos nuestro pecado y que nos vistamos de sus ropas. Este tercer templo, hermanos, este nuevo y perfecto templo, se culminará en el libro de Apocalipsis, en el final de los días, cuando nosotros seamos glorificados y estemos morando con Cristo. Y dice el texto de Apocalipsis que ahí no había templo, ni había sol, porque el Señor es el templo y Él es el sol. ¿Realmente nosotros creemos esta profecía de lo que Dios está haciendo? ¿Realmente nosotros tenemos en vano lo que es este oráculo que hay en el Antiguo Testamento sobre lo que es la iglesia del Señor Jesús? Somos llamados, hermanos, a edificar el templo de Dios. Somos llamados a ser santos y sin mancha. Y somos llamados a que nosotros seamos perdonados, dejando nuestro pecado, arrepintiéndonos y creyendo en Cristo Jesús, para que su justicia activa, sus buenas obras y su justicia perfecta pueda ser entregada a nosotros. De esa manera, hermanos, es como nosotros no tendremos acusación alguna por el diablo, quien Él va a ser condenado por la eternidad. Él nos llama a que nosotros sigamos la ley del Señor y que sea nuestra delicia, que nosotros seamos santificados en Cristo Jesús. Y también, hermanos, esta es una profecía para que nosotros la cumplamos, para que no vivamos vidas desperdiciadas, sino que nosotros vivamos lo que es una vida profética, cumpliendo lo que el Señor nos llama en este día que nosotros hagamos. De ser acusados por el diablo, somos perdonados y vestidos de Cristo, santificados y edificando el tercer templo. Y si alguno, hermanos, si alguno de nosotros no ha venido en Cristo
en arrepentimiento y fe. Solamente necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para que su rebelión, sus vestidos viles puedan ser quitados y que pueda ser revestido de la justicia del Señor Jesucristo. Solamente por Cristo y su salvación es que nosotros podemos tener su herencia, podemos reinar con Él y nosotros podemos ser sacerdotes y reyes junto con Él para su gloria. Vamos a orar. Nuestro Señor